perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que usted esté muy bien donde sea que me esté viendo o me esté escuchando en este momento. Ahora, quiero decirle lo siguiente. ¿Ha pasado usted por algún tipo de tribulación? ¿Ha pasado usted por algún tipo de prueba en este último tiempo? Tal vez ya sea en sus finanzas, o en su parte emocional, o en su salud. Mire, quiero recordarle esto. Las adversidades nos golpean a todos. El sufrimiento es parte de la vida. Si alguien te llega a decir que no vas a sufrir, te está mintiendo. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la pregunta no debería de ser como, ¿será que voy a sufrir? Sino más bien, si sufro, porque va a ser así, ¿qué tipo de actitud debo tomar ante el sufrimiento? Esa sería una muy buena pregunta. Me encantaría que usted se la preguntara en este momento. ¿Qué tipo de actitud va a tener ante la calamidad, ante la adversidad, ante el sufrimiento que en ocasiones golpea nuestra puerta? Y para eso quiero que usted el día de hoy utilice su imaginación. Supongamos que usted sea contratado para liderar una multinacional, ¿sí? Que usted gane un sueldo redondo, que usted tenga todos los beneficios de tener un buen sueldo, que usted cotice su pensión, que usted tenga sus prestaciones, que usted tenga su prima. Ahora, quiero que imagine un poco más conmigo. Supongamos que en un año de que usted haya llegado a la empresa, los ingresos de la compañía crezcan a un 400% en comparación al año pasado. ¿No le parecería eso exitoso? ¿No le parecería que usted sería la persona más exitosa y que todo el mundo quisiera contratarle? ¿Usted sería aquella persona que todo lo convierte en oro? ¿Qué le parecería que su foto ahora entonces aparezca en una portada, en la portada del New York Times, como el hombre más influyente o la mujer más influyente de su generación? O que apareciera su foto en la revista Forbes, como uno de los hombres o las mujeres más ricas de este mundo. ¿No le parecería eso fantástico? ¿No le parecería algo genial? ¿No creería usted que usted estaría en la cima del mundo? Bueno, ahora voy a agregarle un poquito más. ¿Qué tal que el presidente de la República lo llamara a usted semanalmente para que le aconsejara con respecto a la próxima propuesta del presupuesto nacional? ¿No le parecería eso ya mucho mejor? O sea, a pesar de que, aparte de que usted es rico, de que usted es próspero, de que usted sea famoso, más encima el presidente lo llama para que usted le diera un consejo. ¡Wow! Definitivamente usted estaría en la cima del mundo. Bueno, pero ¿qué pasaría ahora si la adversidad tocara su puerta? ¿Qué pensaría si en un día usted lo perdiera absolutamente todo, todo lo que usted ha construido, todo ese gran imperio, todo ese nombre, toda esa fama, toda esa reputación, la perdería en un solo instante? ¿Qué pensaría usted? Bueno, que definitivamente eso sería una horrenda tragedia. Así que hoy quiero hablarle de un hombre que pasó por eso, de un hombre que pasó por el sufrimiento, por la adversidad, por el abatimiento, por la angustia. En un solo día este hombre perdió todo lo que tenía. Y este hombre que le voy a hablar se llama Job. Este hombre se llamó Job. Job era un hombre increíble, que si hubiese estado en esta generación, hubiera podido salir en la revista Forbes o hubiera podido salir en el New York Times. ¿Por qué? Porque era un hombre muy respetado, porque era un hombre que tenía mucho dinero. Es más, yo creo que Job era tan respetado que donde quiera que llegaba Job, inmediatamente todo el mundo guardaba silencio. ¿Y por qué? No era porque le tuvieran temor a Job, no, sino por el contrario, porque le respetaban. Y es que ¿quién no quiere escuchar hablar a una persona que tiene mucho éxito en la vida? Que todo lo que haga le vaya bien. Bueno, yo estaría allí, la verdad, en primera fila si quisiera ver a alguien que todo le va bien, que tenga una esposa feliz, que tenga una familia numerosa, que le vaya bien en sus relaciones interpersonales, pero más encima le vaya muy bien con Dios. Este hombre es Job. Job tenía todo esto, pero en un solo día lo perdió todo. Le vino la calamidad, le vino el sufrimiento. Por eso te digo, la adversidad nos golpea a todos, sin importar si estás o no estás con Dios, te va a golpear el sufrimiento. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando venga el sufrimiento, cuando venga la angustia? ¿Qué tipo de actitud vas a tener ante la calamidad? Así que quiero que vayas conmigo, por favor, a Job, capítulo 1, versículo 1 al 3.
Dice así, lo leo para ti en la Nueva Traducción Viviente. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 3,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Imagínate todo esto que tenía Job. También tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. ¡Wow! Este hombre sí que tenía dinero, pero también tenía el gozo de tener una familia numerosa. Tenía el gozo de tener una esposa feliz. Y quiero que entienda esto. Por favor, présteme mucha atención en este momento. Quiero que entienda que el libro de Job es de vital importancia, ya que el libro de Job es el primer libro que la Biblia registra como el primer libro que se escribió para el hombre. El libro de Job se escribió antes que la ley dada a Moisés. En otras palabras, el libro de Job representa las primeras palabras escritas de Dios para el hombre. El libro de Job representa las primeras palabras escritas de Dios para el hombre. Así que sí es de vital importancia este libro. Es de vital importancia que usted entienda la prueba que pasó Job. Porque cuando usted vaya a pasar por una prueba, observe cómo actuó Job, pues Dios espera que usted actúe de la misma manera que actuó él. Porque todos nosotros aquí en la tierra vamos a pasar por adversidades, por sufrimientos, algunas veces por calamidades, cosas que no nos preguntamos en un momento cuando estamos bien, pero luego cuando nos va mal, nos hacemos todas las cuestionamientos, todas las preguntas, y algunas veces de pronto con muy pocas respuestas. Job es esto. Job es un monumento al sufrimiento. Job es esta persona que estaba apartado del mal, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que tenía prosperidad y que todo lo que hacía le iba muy bien, hasta que un buen día le llegó la calamidad. Quiero que vayas por favor al versículo 6 conmigo ahora, te adelantes un poquito más al versículo 6. Dice así: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Versículo 7, el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces, versículo 8, el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Él tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y quiero decirte esto, ¿no te parecería genial que Dios mismo, el creador del universo, el que ordenó el cosmos con un solo soplo, con solo hablar, inmediatamente creó todo, dijera eso de ti? Eso sería genial, sería fabuloso. Bueno, pero también quiero agregar esto. Satanás sospechaba de las intenciones de Job. Sí, Job era un hombre tan increíble que sus enemigos le amaban y sus enemigos le respetaban. Muy seguramente sus enemigos hablaban mal de él en la espalda, como raro los enemigos, pero no se atrevían a acercarse a él, ni siquiera el mismo demonio se atrevía a acercarse a Job. ¿Por qué? Porque Job tenía la bendición de Dios, tenía la protección de Dios en su vida, en su casa y en todo lo que hacía. En el versículo 8 nos dice lo siguiente: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Ahora mira esto. Mira lo rico que es, dijo el diablo. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Wow, wow. Satanás es una persona supremamente egoísta. Satanás significa el adversario. Si tenemos un adversario, si tenemos a alguien que se va a oponer a que te vaya bien, y su nombre es Satanás. Satanás es realmente un ser supremamente egoísta. Él sostenía que ningún hombre puede servir a Dios porque le amaba. No, sino porque evidentemente conseguiría algo al servirle al Señor. O sea, él decía: bueno, Dios, Job te sirve no porque te ame y diga como, oh, Dios te amo, no, sino porque siempre obtiene un beneficio extra. Lo tienes guardado. Se nota que Satanás muchas veces intentó entrar donde estaba Job, pero no podía, por la protección divina. Tú le bendices en todo lo que hace, pero si le quitas todo, pues te va a maldecir en la cara. Le dijo así como tal el diablo a Dios.
Qué abusivo es el diablo, pero así es este ser lleno de orgullo. En otras palabras, la doctrina de Satanás es que todo hombre debajo de la superficie era como él mismo, buscaba solamente su propio beneficio. Y quiero recordarte esto, mi querido hermano y hermana, en este día. Recuerde esto. El primer pecado que entró al universo no fue el homicidio, ni siquiera fue el suicidio. El primer pecado que entró al universo fue el orgullo. Sí, un orgullo que surgió de las bendiciones dadas por Dios. Mire, fue Dios quien le dio a Satanás su poder, su autoridad, su belleza y su sabiduría. Todos estos dones provenían de Dios. No obstante, su actitud equivocada convirtieron estos dones, que eran instrumentos de bendición, en su propia destrucción. Y esto es una gran advertencia para todos nosotros, para toda la familia de Dios, para todos aquellos que servimos al Señor Jesucristo. A mí me impacta el hecho de ver a muchos hombres y mujeres de Dios que Dios les dio grandes dones, habilidades, sabiduría, talentos, y que han caído en este mismo problema de Satanás, el orgullo, la soberbia. Dios les exalta, pero en vez de buscar a Dios para humillarse y decirle: Dios, gracias por tu gran favor, inmediatamente se exaltan, poniéndose ellos mismos como el sujeto de la creación. Ministros y personas que han servido a Jesús durante muchos años, ver que empiezan bien pero terminan mal, eso es algo desconcertante, y eso es algo siniestro, y es algo diabólico. Así que te exhorto el día de hoy que si Dios te ha bendecido, si te ha ido bien, lo que tienes que hacer es humillarte ante Dios, sí, tener temor reverente de Dios. Temor reverente es tener un temor respetuoso ante Dios, sabiendo que tú solo eres un simple administrador de lo que Dios te ha dado. No eres el dueño en jefe, Dios es el dueño en jefe de tu vida y de todo lo que posees, no tú, sino Dios. Así que aquí empieza una apuesta. Satanás versus Dios. El diablo dice: Job te va a maldecir. Dios dice: no. Y quiero que vayas inmediatamente al versículo 12. Versículo 11. Dice así: mas extiende tu mano y quita todo lo que tiene, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y Dios dijo: muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Y quiero decirle esto, mi querido hermano y hermana, aquella persona que me está escuchando en este momento. Job no sabía, Job no tenía ni idea de que estaba a punto de entrar en una prueba. Job no tenía ni idea de que estaba a punto de entrar en una prueba. Al igual que usted tampoco la tendrá cuando entre en una prueba. No, usted no tendrá ni idea, porque en eso consiste una prueba, que usted no sepa qué es lo que está pasando. Así que Job en este momento se encontraba en el centro de atención entre dos mundos. Entre el centro de atención entre el mundo de Dios y sus ángeles y el mundo entre el diablo y sus demonios. Él estaba en el centro de atención. Estaban mirando intensamente cuál era la actitud que iba a tomar Job ante esta prueba. Imagino a los ángeles de Dios mirando desde el cielo a Job. Oh, si todos los programas del cielo completamente cancelados. Estaba Job en el medio, los ángeles y el Señor paciente mirando a Job. Ahora imagínense cómo estaría el diablo y cómo estarían los demonios aliados al diablo y los ángeles caídos aliados al diablo, diciendo como: Job, Job, ay Job, vas a perderlo todo y vamos a esperar a que maldigas a Dios. Imagínense esta apuesta. Job no sabía que iba a entrar en una prueba tampoco. Y quiero agregar esto. Es interesante que 3 de los escritores principales del Nuevo Testamento concuerdan con el énfasis de que nuestra fe tiene que ser probada. Estos escritores fueron el apóstol Pablo, el apóstol Santiago y el apóstol Pedro. Es más, hoy voy a tomar a solo uno de ellos, al apóstol Pablo. En Romanos capítulo 5, versículo 2 nos dice lo siguiente. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, es fácil entender esto. Gloriarse es tener sumo gozo. Eso es gloriarse. Pero es fácil entender que usted va a tener sumo gozo cuando piensa en la eternidad. ¿Quién no tiene sumo gozo cuando piensa en la eternidad? Claro, si estás con Dios y si tu vida le corresponde al Señor Jesucristo, si has entregado tu vida al Señor Jesús
como el único Señor y Salvador, entonces tienes sumo gozo en este momento solo al pensar en la eternidad. ¿Por qué? Porque vas a estar con Dios. Jesús dijo, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Imagínate estar en la eternidad con Dios, compartir la eternidad con Dios, con los ángeles y con el Señor Jesucristo. Eso da mucho gozo. Uno dice como, ¡ah! Uno puede soportar las pruebas momentáneas de la vida solo al pensar en la eternidad. Tenemos una eternidad asegurada al tener a Jesucristo en nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo utiliza esta misma palabra en el versículo 3. Quiero que vayas al versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Óigame bien, nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, también es de sumo gozo las tribulaciones. Yo entiendo, uno dice, pero ¿por qué? No lo entiendo. Está bien uno gloriarse en la esperanza futura, pero en las tribulaciones, ¿quién se gloria en las tribulaciones? Hay muchos creyentes que no han aprendido esta lección. Sin embargo, el apóstol Pablo, Santiago y Pedro concuerdan en que la tribulación debe ser una fuente de alegría. ¿Por qué? Porque la tribulación es esencialmente parte del proceso. Y este proceso nos lleva a cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que la pregunta sería ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros en medio de la tribulación? Y mi pregunta para ti sería lo siguiente. ¿Usted se alegra cuando está pasando por una tribulación? ¿Por un momento de adversidad? ¿Por un momento de angustia? ¿Por un momento de calamidad? ¿Se ha alegrado usted? La pregunta sería, ¿puede confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? ¿Ha confiado en Dios? Tal vez yo entiendo, ninguna adversidad a uno le produce gozo en el momento. Pero mi pregunta para usted es, ¿ha confiado en Dios y puede confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? ¿Está confiando en el Señor en este momento? Si usted se encuentra en medio de una prueba, ¿está confiando en Dios? ¿Se alegra? ¿Por qué nos alegramos? Porque es parte del proceso. Así que déjeme decirle algo. ¿Cuál es el proceso a seguir? Estamos en tribulación. Tú me dices, y me vas a preguntar a mí, pero Javier, tú me dices que me goce. Y bueno, está bien, me gozo. Ok, porque la Biblia me dice que me goce. Sí, te gozas. Pero no con un gozo cualquiera, sino con sumo gozo. Porque esto es parte del plan de Dios. Recuerde esto. Usted empiece a confiar en la soberanía de Dios, en la sabiduría de Dios y en la fidelidad de Dios. Nunca piense que si Dios permite algo en su vida es porque quiere dañarlo. No. Nunca piense que Dios permitirá algo en su vida para dañarle. No. Dios permitirá algo en su vida para tratarle, pero no para dañarle. Como veremos a continuación. ¿Cuál es la parte del proceso? La tribulación para el creyente produce perseverancia. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. En el versículo 4. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Sí, cuando su fe es probada, produce perseverancia. Perseverancia. Y no hay ninguna otra manera de producir perseverancia si no es pasando por la prueba de la fe. La perseverancia entonces produce carácter. Sí, pero no cualquier carácter, un carácter probado. Un carácter probado, no una confesión verbal nada más, sino un carácter probado, no unos actos religiosos nada más, sino un carácter probado. Y el carácter probado produce la base para la esperanza. Y la esperanza, y quiero decirte lo siguiente, la esperanza es una expectativa firme y continua en la bondad de Dios, una expectativa firme y continua en la bondad de Dios. Así que déjeme preguntarle lo siguiente. Si usted se encuentra en medio de un caos, en medio de una prueba, tal vez algunos de los que me estén oyendo el día de hoy o me estén viendo no tengan empleo. Tal vez te quedaste sin empleo o tal vez estés sufriendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de necesidad financiera, económica o, quien quita, algún tipo de desilusión emocional. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Si Dios lo ha permitido, entonces es porque Dios va a tratar contigo. Sí, es porque Dios va a probar tu carácter. Y un carácter probado es la base para la esperanza. Y la esperanza nos dice que es una expectativa firme y continua a Dios. Mi pregunta es, ¿puedes confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿Puedes confiar en Dios en este momento cuando estás sufriendo? ¿Cuando estás pasando por un mal momento? ¿Cuando estás pasando por un mal tiempo? Cuando en un momento lo podías haber tenido todo, pero luego lo perdiste todo en un instante. ¿Puedes seguir confiando en Dios? El fin de la prueba entonces es según el apóstol Pablo. El fin de la prueba, porque sí, la prueba tiene un fin.
Y el fin de la prueba de nuestra fe es este. En el versículo 5 nos dice así. Romanos, capítulo 5, versículo 5 dice así. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el fin de la prueba? El fin de la prueba es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pero se requiere un proceso para preparar nuestro corazón, para recibir y contener todo el amor de Dios y el amor que Dios quiere derramar en nuestro corazón. Si el fin de la prueba, porque Dios tiene un fin en la prueba, el fin de la prueba en este caso, según el apóstol Pablo, es que derramar su amor en nuestros corazones. Mi pregunta es, mis queridos hermanos y hermanas, ¿te estás gozando en este momento? Si la respuesta es sí, entonces usted va a callarle la voz al diablo. El diablo muy seguramente habrá apostado con Dios. Oh, quítale todo a este hombre o a esta mujer que tanto dice que confía en ti. Oh, quítale todo, pero si le quitas todo, él va a maldecirte, ella va a maldecirte en tu propia cara. Ah, te has gozado y si te gozas, entonces el diablo se queda callado. El diablo y sus demonios se quedan callados. Mientras que los ángeles de Dios aplaudirían fervientemente. Y quiero que vayas conmigo, por favor, ahora al siguiente versículo. Versículo 14 al 18. Sale Satanás de la presencia de Dios. Inmediatamente sale y dice así. Versículo 14. Llegó un mensajero a la casa de Job. Un día, versículo 13. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraron en la casa del hermano mayor, versículo 14, ahora sí. Llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y sus burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos atacaron, robaron todos los animales y mataron a todos los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo, señor Job. Yo escapé para contárselo. Fue terrible. Mientras este mensajero todavía hablaba, versículo 16, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores, y yo soy el único que escapó para contárselo. My God, en un solo día ya había perdido todo su dinero. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandadas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Imagine eso. Es el día de las malas noticias para Job. Y quiero agregar algo también. Hay un día para las malas noticias también para ti. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que hay un día malo para ti. Hay un día donde vas a atravesar por pruebas. No vas a saber que estás atravesando por pruebas. Tu fe va a ser probada. Hay un día donde vas a estar completamente oscuro, como le pasó a Job. Él no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía que había como tal una apuesta entre el cielo y el infierno. Y él estaba en el centro de atención divina. Versículo 18. No había terminado de hablar el tercero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa de el hermano mayor. Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó esa casa por los 4 costados. La casa se vino abajo con todos ellos y murieron. Y yo solo soy el único que escapó para contárselos. Oh my God. Es el día más grande de la tribulación de Job. Por eso Job es un monumento al sufrimiento. Por eso no fue tan fácil para Job asimilar esto. Ahora, imagínese esto. Usted está en medio de la prueba, en medio de una circunstancia adversa. Y de repente, todo se le viene abajo. Imagínese lo que le comenté al principio. Usted está en la cima de su vida. Está en la cima como empresario. Está en la cima como persona. Y de repente, ¡pum!, todo se desbarata. ¿Qué tipo de actitud tomaría usted? Y quiero recordarle esto. Vea cómo obró Satanás en medio de la vida de Job. Dios le dice, ve y hazlo, y Satanás hace lo siguiente. La Biblia dice en el versículo 14 que mientras que unas personas estaban arando sus bueyes y estaban arando y estaban trabajando, llegaron unos sabeos y los atacaron. Quiero que vea esto. No fue directamente Satanás el que atacó a Job. Satanás utilizó algo que se llama la instrumentalidad. Utilizó a los sabeos y luego más adelante nos dice en el versículo 17 y utilizó a los caldeos. Eran seres humanos. Sí, Satanás utiliza gentes como instrumentos para hacer sus planes. Al igual que lo hace Dios, Satanás no hace nada nuevo, él solo imita lo que hace el Señor. Y quiero que vea este
texto de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, para que entienda la instrumentalidad. ¿Sabes que Dios controla y gobierna el universo creado a través de la instrumentalidad? Este agente de la creación puede ser un ángel, un hombre o el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo. Y quiero que lo leas conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón, ¿y quién? Y sus ángeles. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver hoy conmigo? ¿Sabías que Dios controla y gobierna el universo creado a través de la instrumentalidad? Dios obra en su creación a través de un agente. Este agente puede ser un ángel, un hombre o Dios mismo, Dios hecho hombre. ¿Y por qué hablo acerca de esto? Porque en tu vida, si Satanás te ataca, en ocasiones te va a atacar no directamente, sino a través de otras personas. Sí, a través de personas malvadas, a través de personas que no tienen el temor de Dios. Esto le pasó a Job. No es que alguien diga, bueno, ¿y cómo sé que el diablo me ataca? Bueno, el diablo te va a atacar a través de otras personas que no tienen temor de Dios. A través de aquellas personas en ocasiones que confías mucho, también el diablo puede utilizar a estas personas para atacarte. Quiero que recuerdes entonces esto. Job no sabía lo que estaba pasando. Job estaba en completa oscuridad. ¿Por qué? Bueno, te lo respondo de la siguiente manera. Porque Job no había leído el libro de Job. Job no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía que había una puesta en el cielo, que el diablo se había presentado ante Dios y le había dicho a Dios, mira, quítale todo y él te va a maldecir en su propia cara. Él no tenía ni idea de todo este tipo de calamidad. No obstante, lo que me llama la atención es la reacción de Job. ¿Qué tipo de actitud vas a tomar a partir de ahora? ¿Estás pasándola mal? Yo sé que algunos de ustedes la están pasando mal. Sé que algunos de ustedes de pronto están sufriendo enfermedad o están sufriendo escasez económica. Pero ¿qué tipo de actitud vas a tomar? ¿Quién quita que tú seas el centro de una apuesta entre Dios y el infierno? Entre el cielo y el infierno, entre Dios y el diablo. ¿Quién quita que tú seas el centro de esa prueba? Pues la Biblia dice que Satanás sigue todavía merodeando toda la tierra. Que la Biblia dice que el Satanás sigue todavía molestando a los hermanos. La Biblia dice, y el apóstol Pedro dijo así, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias adversas? ¿Cuál es tu actitud ante el sufrimiento? Job tuvo una actitud. Vamos al versículo 20, por favor, hasta el versículo 22. Dice así de Job, capítulo 1. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Sí. ¿Se vale llorar? Sí, claro que sí. Si cuando pasas por un momento de prueba tan duro puedes llorar, sí, claro que puedes hacerlo. No utilices una filosofía llamada el estoicismo. El estoicismo es una filosofía que se basa en que la gente haga así. No diga nada, no me duele nada. ¿Cómo está? Muy bien. A mí no me duele nada, no lloro, no sufro. Esa filosofía es una filosofía pagana, nacida en Grecia. Esa filosofía no es bíblica. No, si es necesario que rasgue las vestiduras, está bien, rásgalas, llora un momento. Pero el Señor mismo, el mismo Señor que consoló a Job, déjame decirte lo siguiente, te va a consolar a ti también, mi querido hermano y hermana. Te va a consolar de la misma manera que consoló a Job. Entonces dice así la Biblia. Él rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después de rasurar su cabeza, se postró en el suelo para adorar. ¿Cuál fue la actitud de Job? Adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me quitó. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué tipo de actitud tuvo Job más increíble! Y quiero agregar dos cosas que quiero que comprenda en este día. Primero, Dios no estaba orquestando el sufrimiento de Job desde la eternidad. No, Dios no era el origen del sufrimiento de Job. Dios obra por medio del sufrimiento, pero Él no causó el sufrimiento a Job. Todo esto lo hizo la obra del mal. Sí, lo hizo el maligno. Y quiero agregar esto también. Déjeme decirle esto. El sufrimiento existe a causa de la maldad. Y mientras exista voluntad en el universo, con la libertad de no seguir a Dios, el mal podrá encontrar lugar donde anidarse. Óigame muy bien.
el sufrimiento existe por causa de la maldad, no por Dios. No es que Dios esté orquestando desde su eternidad el sufrimiento para los seres humanos. No es que Dios esté diciendo, bueno, voy a enviarles algo de sufrimiento, es necesario que sufran. No, Dios no está orquestando el sufrimiento. Dios bendijo a Job, pero Satanás le robó a Job, le quitó a Job su bienestar. Así que el sufrimiento existe por causa de la maldad. Y mientras exista voluntad en el universo, en todo el universo, con la libertad de no seguir a Dios, el mal podrá encontrar lugar donde anidarse. El mal es, entonces, aquella persona que nos sigue al Señor. En este caso, el mal no es algo, sino alguien llamado ¿quién? El diablo, Satanás, el acusador de los hermanos. Y número 2, quiero que comprenda lo siguiente. Que cuando Dios nos creó, nos dio la habilidad de escoger nuestras propias palabras y hablarlas según nuestra propia voluntad. Este personaje ilustre, brillante, maravilloso, hubiera podido decir otra palabra. Sí, recuerda esto. Él era el centro de atención entre dos mundos. El centro de atención entre Dios y sus ángeles y entre el diablo y sus ángeles caídos. Él era el centro de atención. Él hubiera podido escoger otras palabras. Él hubiera podido rasgar sus vestiduras y maldecir inmediatamente a Dios, tal y cual había dicho el diablo versículos antes, pero no lo hizo. No, él escogió adorar a Dios en medio de la prueba. Así que quiero que comprendas esta gran verdad. Cuando Dios nos creó, nos dio la habilidad de escoger nuestras propias palabras y hablarlas según nuestra propia voluntad. Pero los ángeles de Dios no pueden hacer esto. Ellos no pueden hablar sus propias palabras. Ellos hablan y actúan únicamente por orden de Dios. Quiero que vayas conmigo al Salmo capítulo 103, versículo 20. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo la voz de su precepto. Óyeme bien, mira lo que dice Salmo 103, 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Los ángeles no escogen sus propias palabras, el ser humano sí las escoge. El ser humano escoge sus propias palabras. Es más, en Proverbios capítulo 13, versículo 3 nos dice lo siguiente. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida, pero el abrir su boca puede arruinarlo todo. ¡Ja! Imagina esto. Imagínate si Job hubiera dicho otras palabras. Oh my God. Job lo hubiera arruinado absolutamente todo. Job lo hubiera arruinado absolutamente todo. Por eso la Biblia nos advierte: el que controla su lengua tendrá larga vida. Y déjame decirte lo siguiente. El temor de Dios se manifiesta a través de nuestras expresiones, a través de nuestra boca. La Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Dios mismo dice de Job que él era un hombre temeroso de él. Así que la expresión que salió de sus labios fue temor reverente ante Dios. Él no entendía que Dios no le había quitado las cosas. Él no entendía que Satanás era el que le había quitado todo. Él pensaba que había sido Dios. No obstante, su declaración lo definió. Y quiero decirte esto: la condición de tu lengua es una manifestación segura de tu estado espiritual. Te lo repito, la condición de tu lengua es una manifestación segura de tu estado espiritual. El apóstol Santiago dijo así, Santiago capítulo 1, versículo 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. No vale nada. Tú puedes decir, ay, sí, yo soy muy espiritual, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero el momento de la prueba es allí donde se expone tu verdadera fe, una fe que nace del corazón, porque recuerda esto, la fe viene y está en la palabra de Dios y viene a nuestra vida por medio de su palabra y el Espíritu Santo, y viene ¿a dónde? A nuestro corazón. Allí se nida la fe. Entonces la lengua es el área donde se manifiesta la debilidad humana, se manifiesta el temor de Dios, pero se manifiesta la debilidad humana, donde el enemigo atacará primero. Por eso el diablo dijo, él va a maldecirte en tu propia cara, pero Job no lo hizo. Imagínate la gran sonrisa de parte de Dios cuando vio a Job.
Y cuando los ángeles estaban atentos y cuando Job no maldijo, los ángeles debieron alegrarse. El diablo debió de maldecir. Job había momentáneamente ganado la apuesta entre Dios y el diablo. Y quiero que vea esto a manera de conclusión. Usted no puede ver la fe de alguien, ya que está en el corazón, pero sí puede ver su modo de actuar y su modo de hablar. El diablo no puede ver muchas veces su fe. No, él solo ve su modo de actuar y su modo de hablar. El diablo no veía que Job realmente tenía una fe genuina en Dios. Él dijo, tal vez las intenciones de Job es el dinero, es ser más rico, más próspero, por eso sirve a Dios. Él estaba juzgando las intenciones. No haga usted la obra del diablo, no juzgue a nadie y no juzgue a nadie las motivaciones de nadie. No, espere a las acciones y a las expresiones de esa persona. Y así sabrá si realmente sirve y agrada a Dios. La realidad es que Dios le había dado a Job, pero el diablo se los había quitado. Así que quiero agregar esto para concluir. Llegará el día cuando toda su teología estará de cabeza. Llegará la hora cuando usted no entenderá dónde está Dios. Estará en total oscuridad, no podrá ver su mano frente a su rostro. Y entonces, ¿qué tiene que hacer en ese día? Bueno, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que confiar en Dios. Sí, confía en Dios. Confía en Dios, confía en su palabra, confía en su fidelidad, confía en su sabiduría, confía en su soberanía. Confía en el autor y consumador de su fe, ya que Él nos dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en Romanos capítulo 10, versículo 11 nos dice: todo aquel que confíe en Él jamás será avergonzado. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, Dios es fiel. La Biblia ha de ser creída. No he puesto mi fe en algo que es irreal y en algo que no tiene sustancia. He puesto mi fe en Jesucristo. No que es algo, sino en alguien. Tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en alguien que permanecerá en cada prueba, en alguien que ha sido fiel, en alguien que es fiel en lo que ha dicho. Dios es fiel. Dios es fiel, así que confíe usted en medio de su prueba en Dios, confíe en Dios y actúe como actuó Job. Actúe pensando que todo lo que usted tiene no es por mérito propio, sino porque Dios se lo dio, porque Dios se lo permitió tener, porque Dios se lo otorgó. Confíe en el Señor, confíe en su soberanía y confíe en su sabiduría. Dios sabe por qué te permitió pasar por esta prueba. No es que Dios esté orquestando esta prueba desde la eternidad. No, Dios sabe por qué está permitiendo que pases por esta prueba. Porque Él quiere llevarte al fin de la prueba, que es derramar su amor, derramar su compasión en tu vida. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar en este día. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por mis queridos hermanos y hermanas, por todas aquellas personas que escuchan tu mensaje en este día. Te pido que seas avivando su fe, Señor. Te pido que seas avivando su fe, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Te pido, Espíritu Santo, que los fortalezcas en su hombre y mujer interior. Sabemos que tú eres soberano, Señor. Sabemos que tú eres soberano, pero que lo tienes todo bajo control, Señor. Sabemos que algunas veces pasamos por pruebas, por tribulaciones, por angustias, pero tú nos dijiste que siempre estarás con nosotros en medio de las pruebas, Señor, en medio de la angustia. Tú nos dijiste, Señor Jesucristo, que en este mundo vamos a padecer persecución, que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que podemos confiar porque tú has vencido el mundo. Así que hoy tenemos la victoria en ti, Señor Jesús, no en nuestras propias esperanzas o en nuestras propias fuerzas, sino en ti, Señor, que nos das la victoria tras victoria, en ti que has vencido al mundo, Señor y Dios, y que por medio de ti, por medio de la fe en ti, nosotros también venceremos al mundo. Porque ¿cómo es que vencemos al mundo? Por medio de nuestra fe. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Consuela a mis queridos hermanos y hermanas que están pasando por un momento de aflicción. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero decirte lo siguiente, mis queridos hermanos y hermanas. Dios le ama, nosotros les amamos y Jesús le da sentido a tu vida.